Están ya yendo para la iglesia americana. Hoy es el Bible Bowl del área y muchos de nosotros debemos estar allá. Pero queremos también presentar la palabra de Dios para que también nosotros recibamos el pan espiritual. Vamos a buscar allí en el primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 21. Primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 21. Y queremos que a través de este tema, queremos hacer una serie de este tema porque no es un solo tema, son varios. Hay veces que la iglesia no está acostumbrada a temas bíblicos en serie, cuando realmente hay bastante información que compartir. Dice la palabra: y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, y hace una pregunta. Primero de Reyes 18, 21. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, y hace una pregunta Elías: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre cuántos pensamientos? Entre dos pensamientos. Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Cuando uno analiza esta historia, estamos en presencia de la etapa más crítica de Israel. ¿Qué dije? La etapa más crítica de Israel. Y no puedo simplemente hablar de este capítulo 18 pasando por alto cómo fue que se inició todo este proceso de decadencia en el pueblo de Israel. Cómo fue que realmente comenzó. Pero antes de ir a una historia breve que vamos a hacer, nosotros necesitamos definir la palabra claudicar. Yo quiero que por favor allí me ayude a buscar en el significado de la palabra claudicar. A ver si se puede poner en pantalla. Les prometo que la próxima vez ya vamos a hacerlo touch. Desde aquí mismo lo vamos a hacer, pero ahorita no estamos en condiciones todavía para eso. Pero queremos que ustedes allí participen. Ahí está, ¿lo puedes ampliar un poquito? Muy bien, ¿ustedes lo pueden ver? Claudicar. Miren lo que significa la palabra claudicar. Dice ceder, rendirse o renunciar, generalmente a causa de una presión externa. Pero quiero destacar estas tres palabras. La primera, ¿cuál es? Ceder. La segunda, ¿cuál es? Rendirse. Y la tercera, renunciar. Ahora, cuando Elías está frente a estos profetas de Baal, y cuando Elías también estaba juntamente con el pueblo para saber quién era realmente, cómo Jehová se iba a manifestar y quién era el verdadero profeta en Israel, si eran los profetas de Baal o era Elías, Elías le dice al pueblo: ¿hasta cuándo ustedes van a estar divididos en dos pensamientos? ¿Hasta cuándo ustedes van a ceder? ¿Hasta cuándo ustedes van a rendirse? ¿O hasta cuándo ustedes están dispuestos a renunciar? La otra, el significado es dejar de mantener una convicción o una norma de conducta. Es decir, si el pueblo estaba siendo fiel en ese momento, Elías le está diciendo: hemos dejado de mantener una convicción o una norma de conducta elevada. La pregunta es: ¿cómo se inició todo este proceso, diríamos nosotros, de decadencia espiritual? Vamos al primer libro de Reyes, capítulo 16, versículo 21. Miren cómo comenzó todo. Primero de Reyes 16, 21. Entonces el pueblo de Israel fue dividido en ¿cuántas partes? Hermanos, ahí fue cuando comenzó la situación
de decadencia espiritual en Israel. El pueblo se dividió ¿en cuántas partes? 2 partes. Es decir, casi siempre la división trae malas consecuencias. Casi siempre la división trae malas experiencias. Y aquí este pueblo se dividió en 2 y dice la palabra, la mitad del pueblo seguía a Timni, hijo de Ginat, para hacerlo rey, y la otra mitad seguía a Omri. Así fue como comenzó todo un proceso de decadencia espiritual en Israel. Y dice la palabra en el versículo 22, mas el pueblo que seguía a Omri pudo más que el que seguía a Timni, hijo de Ginat. Y Timni murió, y entonces le quedó el territorio libre a Omri para que fuese ¿qué? Para que fuese rey. Ahora, este Omri, dice que el año 31 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Omri sobre Israel y reinó 12 años. En Tirsa reinó 6 años y Omri compró a Semer el monte de Samaria por 2 talentos de plata y edificó en el monte y llamó el nombre de la ciudad que edificó Samaria, del nombre de Semer, que fue dueño de aquel monte. Pero dice el versículo 25 que este no fue un rey bueno. Dice, y Omri hizo ¿qué? Dice la Biblia, hizo lo malo ante los ojos de Jehová e hizo peor que todos los que habían reinado antes de él. Es decir, comienza la división. Omri combate, prevalece, se muere el otro rey, Omri sale como rey. Ahora, Acab es hijo de este rey. ¿Quién es hijo de este rey? Acab es hijo de este rey. Ahora, dice el versículo 29 del primero de Reyes 16, comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, y rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, dice la Biblia, que también ¿qué hizo? También hizo lo malo ante los ojos de Israel. Hermano, ¿ustedes me están entendiendo lo que quiero transmitir? Es decir, o somos personas que estamos decididos a tener un pensamiento positivo, o simplemente nosotros comenzamos a pensar mal, y si comenzamos a pensar mal, actuamos mal. Esto fue lo que sucedió con Omri, esto fue lo que sucedió con Acab, pero el problema se agudiza más todavía. Cuando Acab toma esposa, y Acab, dice la palabra de Dios, versículo 31 de primero de Reyes 16, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer ¿a quién? Ahora, Jezabel no era cualquier mujer. Jezabel era hija de un sumo sacerdote de la deidad de Baal. ¿Quién era Jezabel? Hija de un sumo sacerdote de una deidad pagana llamado Baal. Este hombre fue padre de Jezabel, de manera que enseñó a Jezabel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Es muy bueno que nosotros entendamos esto, porque si nosotros no tenemos un antecedente de la palabra de Dios, cómo fue que el pueblo fue en decadencia espiritual, nosotros no vamos a tener la idea exacta por qué Elías tuvo que enfrentarse frente a Acab y por qué tuvo que hacer entonces confrontación entre los profetas de Baal y el profeta de Jehová que lo estaba representando él. Quiere decir que todo comenzó con una guerra de poder, seguidamente con una relación que Dios no aprobó, que fue el casamiento de Acab, que conocía bien los principios de Dios, y de Jezabel, que era una hija de un sumo sacerdote de Baal. Ahora, Jezabel entonces comenzó a influenciar, casi siempre pasa así. Dios había establecido quiénes podían ser las esposas de los hebreos. Sin embargo, Acab toma a Jezabel como una pagana, tuvo relación con ella, y Jezabel entonces comenzó
a influir más en Acab que Acab en ella. Y fue Jezabel la que propició toda la apostasía y la idolatría en Israel. ¿Esto se va entendiendo, hermanos? Por eso es que Dios dice: no te unas en yugo desigual con los infieles, refiriéndose a toda la experiencia de la Biblia. Noé, recuerden también que el tiempo de Noé, es decir, esa población, diríamos, que pensaba en hacer constantemente lo malo, era una población que los hijos de Dios se casaron con las hijas de los hombres. Y ahora también el proceso de decadencia de Israel hacia la idolatría fue como resultado de lucha de poderes. Número 2, de una relación ilícita que Dios no aprobó. Y entonces en el capítulo 17 aparece entonces Elías. ¿Por qué aparece Elías en la historia? ¿Por qué aparece Elías en la historia? Vamos a leerlo. Capítulo 17 de Primero de Reyes, versículo 1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, se presenta delante de Acab y dice: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino, ¿qué dice la Biblia? ¿Quién era Elías entonces? Elías era profeta de Jehová. Acab estaba haciendo las cosas incorrectas. Elías se presenta y le dice: fíjate lo que te voy a decir, Acab. Estás haciendo las cosas mal hechas. Has llevado al pueblo completamente a la idolatría. Yo te voy a decir algo. Yo, como profeta de Jehová, te digo que la maldición de Dios va a venir sobre este pueblo y no va a llover durante cierto periodo de tiempo hasta que yo lo determine. Ahí es donde aparece Elías. Ahora, después que Elías dijo esto, Dios le dice a Elías, versículo 2, capítulo 17, y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate, ¿de dónde? Vete, Elías. Vete, porque tú has dicho algo que ha enfurecido a Acab. Y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y dice la palabra: beberás del arroyo, y yo he mandado ¿a quiénes? A los cuervos que te den allí de comer. ¿Y cuál era el menú de Elías? Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y dice el versículo 6 del capítulo 17 de Primero de Reyes: y los cuervos, ¿qué hacían? Le traían pan y ¿qué más? Óigame, el día estaba de vacaciones. Pan y carne por la mañana, y pan y carne, ¿cuándo? Tendría el colesterol alto Elías. En la tarde. Y dice la palabra: y entonces bebía agua del arroyo. Pasados algunos días, ¿qué pasó con el arroyo? Se secó el arroyo. Entonces ahora, ni pan, ni carne, ni cuervos, ni mucho menos agua. Y entonces, fue que entonces Dios le dice, vino palabra de Jehová, versículo 8, levántate y vete a qué lugar, a Sarepta de Sidón, y mora allí, y he aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda. Es penoso, ¿no? Bueno, yo le he hecho historias mías, ya ustedes se las saben todas. Pero una de las historias que a mí me llamó la atención era el hecho de que alguien a mí nunca me ha gustado que las personas me sostengan. No sé si me hago entender. Siempre hemos luchado, yo y mi familia, para ser autoindependientes. Y gloria a Dios por eso. Pero yo una vez venía de Florida. Veníamos de Florida. Estábamos al principio acá, estábamos cumpliendo aniversario de boda. Y mi hermana me dice, hermano, vente con nosotros que tenemos aquí un resort y queremos pasarla contigo. Y entonces este fin de año estamos aquí en Florida, ven para acá.
Nunca habíamos manejado tan lejos, pero bueno, de todos modos hicimos la lucha. Y allá nos fuimos. Pero ni crean que fue tan fácil. Yo dije, no, con $500 yo la hago en Florida. Ay, hermano. $500 allí prácticamente es un día en un restaurante. Y nos fuimos bueno, yo le confieso cosas a ustedes que son bien personales, ¿ok? Pero esto para decirles cómo es que Dios muchas veces actúa. Oramos, nos encomendamos a Dios y nos fuimos. Y amén que llegamos. Pero cuando estábamos allí, era prácticamente un año que nosotros llevábamos, no sabíamos. Y cuando vimos allí la cartera, notamos que ya no teníamos dinero. Y teníamos que regresarnos. Yo dije, Señor, ¿y ahora cómo le vamos a hacer? Pero oramos y allí siempre apareció una viuda y siempre dio algo para regresarnos. Pero después nos pusimos a pensar y dijimos, bueno, no solamente nos vamos a regresar, sino que todavía falta tiempo para cobrar. ¿Cómo lo vamos a hacer? No, ¿cuántas cosas vinieron a mi mente? Ahora, hermanos, Dios nos dio suficiente para llegar a Dallas y para pasar la semana. Pero dije, no, con 80, yo tenía un carrito pequeño, así como el tuyo, un Yaris, así mismo, pero color negro. Yo digo, con $60 yo llego a Dallas. Pero de Florida, y lo voy a explicar algo, de aquí para Florida es bajada, gastas menos gasolina. Pero de allá para acá, parece que el mapa está al revés, ¿no? Es diferente. Y no, hermanos, cuando estábamos llegando a Marshall, la aguja del carro comienza a hacer así. Bueno, no es aguja, son barras que tiene, no sé si tiene barras. La barra comenzó a bajar, y ya estaba haciendo así a la barrita. Ya cuando está haciendo así, porque no tiene gasolina. Y eran las 2 de la mañana. Yo digo, bueno, Señor, ¿y ahora qué hacemos aquí? Y nos sentamos en el carro a orar, y los niños estaban durmiendo. Y yo recuerdo que yo tenía unos libros, porque comportaba, y dije, bueno, a las 2 de la mañana comportar. Y hermanos, comportamos a las 2 de la mañana. Y llega una pareja y me reconoce. Y me dice, pastor, ¿qué usted está haciendo aquí a las 2 de la mañana? Y yo dije, ay, $100 misioneros, dice el hermano. Aunque sean $20, hermano, para echarle al carro. Dice, pastor, eche para acá el carro, por favor. Y llegue temprano a su casa. Hizo así. Y me llenó el tanque. Ya me evitó el comportaje. Y yo les voy a decir algo. Es difícil, es muy difícil para un pastor que viene de otro lugar que lo empleen aquí en Estados Unidos. Porque mayormente, y esto lo hablo con toda sinceridad, mayormente los pastores que vienen de Sudamérica, Centroamérica, vienen con un llamado. Es decir, alguien va allá y los invita a trabajar acá. Pero cuando uno viene sin llamado, por su propia cuenta, se hace más difícil. Y nosotros pasamos esos 5 años a pura fe. Y entiendan lo que estoy diciendo, a pura fe. Porque entonces yo tenía habilidades para soldar. Pero cuando Dios te llama para algo, aunque tú hagas otras cosas, no hay bendición, hermanos. Dios, y es difícil explicar esto y de alguna manera, y entonces lo que hacíamos, donde realmente veíamos los recursos, era cuando nosotros colportábamos, increíble. Y Elías le pasa casi lo mismo. Elías se le acaba toda la provisión, se seca el arroyo. Muchas veces me pongo a pensar y digo, pero si Dios, que es el Dios de la vegetación, el Dios de los milagros, ¿por qué no permitió que Elías pudiese tener allí todavía suficiente agua? No, se agotó el arroyo. Y dice la palabra, versículo 9 del capítulo 17, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí que yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua y un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, no solamente es el agua, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios,
que no tengo, ¿qué dice la Biblia? Pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos, ¿qué dice la Biblia? Está difícil. Lo único que tenían ellos era eso. Esa mujer viuda y su hijo. Y después que comieran eso, ¿qué iba a pasar? A morir. Pues está triste eso. ¿Qué tú harías? ¿Qué nosotros haríamos? No, nosotros nos gana el corazón de benevolentes. Pero Elías era profeta. Y Elías le dijo, versículo 13, no tengas ¿qué? No tengas temor. Ve, haz como has dicho, pero hazme. ¿Qué dijo Elías? Hazme a mí ¿quién? A mí primero. De ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para quién. ¿A quién estaba representando Elías? ¿A quién estaba representando Elías? Al ministerio profético. ¿Y el ministerio profético a quién estaba representando? A Dios. Y ahora Dios le está diciendo a la señora, por medio de Elías, la reserva que tú tienes, que ya no tienes más nada porque te vas a morir, esa dásela a Elías. Hermanos, muchas veces nosotros cuando cobramos, sucede muchas veces que tenemos el cheque y tenemos muchas veces que pagar responsabilidades, ¿no? El pago de la renta, el pago de la luz, ayúdenme. El pago de la luz, la aseguranza, ¿qué más? Teléfono, ¿qué más? Agua, ¿qué más? Y uno dice, ¿y ahora el diezmo me lo ofrenda? Y esta historia me enseña a mí algo, no sé si a ti te está enseñando algo, que cuando tú tengas ya lo último de reserva, eso dáselo a Dios. Eso es lo que está diciendo la Biblia. Dáselo al profeta. En este caso está representando a Dios. Y la mujer dice, bueno, Elías, ¿y de qué voy a vivir yo? Si lo único que tengo es esto. Elías está diciendo, entrégalo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho, la harina de la tinaja, ¿qué pasará? No escaseará, ni el aceite de la tinaja, de la vasija, disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Ahora, eso es fe. ¿A cuántos les ha pasado eso? Que hemos estado en una situación que uno dice, esta es la porción de Jehová y no se puede tocar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer después? Ya llevamos 14 años en este país y en nosotros se ha cumplido lo que dice la palabra. No he visto justo desamparado, ni que su simiente bendiga pan. Repito, no he visto justo ¿qué? Desamparado, ni que su simiente ¿qué? Entrégaselo a Dios. Lo primero es entregar ¿qué? Lo que le pertenece a Dios. Eso es lo primero. Entrega, aunque te quedes sin nada, pero entrégale primero lo que le pertenece a Dios. La promesa está aquí. No tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero. De ello, una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así. La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de ¿qué? Y la mujer lo cumplió, ¿sí o no? Dice, entonces ella fue, hizo como le dijo Elías, y comió él primero, y ella y su casa, ¿cuántos días? ¿Un día?
Miren lo que está pasando y quiero que ustedes me ayuden en esto. Nosotros como padres debemos de mantener esa fidelidad de nuestros hijos. Nosotros como padres debemos de enseñarle a nuestros hijos que cuando ellos reciban su salario, lo primero es apartar lo que le pertenece a Dios, como dice Mateo capítulo 6, versículo 33. ¿Qué dice Mateo 6, 33? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿y qué pasará con las demás cosas? Y las demás cosas vendrán, ¿por qué? Por añadidura. Es decir, el papá, la mamá, cuando reciban allí su salario, deben reunir a sus hijos y deben apartar lo que le pertenece a Dios, el diezmo, deben apartar lo que le pertenece a Dios, las ofrendas, y delante de ellos decirle: esta es la porción de Jehová. Y entonces usted debe hacer una oración de la porción de Jehová, y cuando usted haga la oración por la porción de Jehová, debe hacer otra oración por la porción que ha quedado, hermanos. Por la porción que ha quedado. Y se va a cumplir lo que dice el profeta. No va a escasear. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho. ¿A quién? Bien, hermanos, vamos a dejarlo aquí, ¿ok? El sábado que venga nuevamente vamos a continuar esta historia. ¿Por qué Israel estaba en tanto deterioro? Eso lo vamos a ver nosotros en la segunda parte de este tema. Pero Dios nos está diciendo algo en esta primera parte. En primer lugar, que seamos fieles en obedecer sus mandamientos. Y en segundo lugar, que seamos fieles en darle a Él lo que le corresponde. Vamos a ponernos en pie y vamos a cantar entonces el último himno. Vamos a pedir a los músicos allí que nos